El viento del Golfo de California soplaba aquella madrugada con la furia de un dios antiguo, arrancando láminas oxidadas de los techos y azotando las persianas de Mazatlán como si quisiera despegar la ciudad del continente. Llevaban 32 días bajo el llamado bloqueo pacífico, un cerco naval impuesto por la recién formada coalición transoceánica, una alianza de naciones asiáticas y norteamericanas que, en plena guerra comercial de 2041, decidió estrangular la salida mexicana al Pacífico. El objetivo declarado era salud marítima y contención aduanal, pero los habitantes de la península de Baja California Sur sabían la verdad. Se trataba de cortar el suministro eléctrico y los víveres a La Paz y a Cabo San Lucas, obligándolos a plegarse a los dictados de los mercados globales. Desde hacía una semana, las plantas de energía de la península funcionaban a menos del 30%, los supermercados mostraban anaqueles fantasmales y el pan duro se vendía por piezas, como si fuera ostión fresco. En los barrios altos de La Paz los generadores caseros ya no rugían, sin diésel ni baterías de litio, apenas quedaba una radio comunitaria que transmitía bajo la lluvia trozos de boleros viejos y comunicados de emergencia. La gente escuchaba las noticias a la luz de velas hechas con aceite de cocina y restos de veladoras de panteón. En Mazatlán, al otro lado del Golfo, un puñado de hombres y mujeres se negaban a resignarse. Al frente de ese grupo estaba el capitán Alejandro Vargas Montiel, un sinaloense corpulento con barba entrecana, ojos de jaguar fatigado y un gorro de lana que había heredado de su padre, pescador de atún en los puertos de los 80. Portaba la mirada dura de quien ha visto al mar tragarse amigos y devolverlos convertidos en mitos. A Vargas lo conocían en los muelles como el tercero, porque había sobrevivido a 3 naufragios y a 3 recesiones pesqueras sin vender su barco ni rendirse al turismo de cruceros. Su nave insignia, así la llamaba pese al sarcasmo, era la María del Mar, un arrastrero de los 90, oxidado del casco a la quilla. Junto a ella fondeaban el Langostino Alegre, el Virgen de Guadalupe, la Juana López y 2 pangones costeros reconvertidos a barcazas, todos viejos, remendados con placas de acero galvanizado, pintura anticorrosiva de colores dispares y cables reciclados de grúas abandonadas. Aún así, aquellos cascarones tenían algo que ningún navío de la coalición podía igualar, la terquedad de la esperanza. Alejandro tenía razones íntimas para jugársela. En La Paz lo esperaban su esposa Isabel y sus hijos Camila y Diego, de 9 y 12 años. Desde hacía 2 noches Isabel le enviaba mensajes cortos por una red de corto alcance, las luces se fueron otra vez. Camila tose y hace frío. No queda leche. Alejandro le contestaba con monosílabos para ahorrar batería, pero cada palabra le escarbaba el pecho. No hay más camino que el mar, se repetía, ajustando la brida de la gorra. La noche previa a la partida, el muelle se iluminaba con antorchas de aceite. Los motores diésel rugían a duras penas, habían sido cebados con una mezcla improvisada de biodiesel de microalga, aceite usado de restaurantes y las últimas gotas de ULSD que el puerto guardaba. El mecánico Tomás Tame Gaitán, un chaparro de manos ásperas y sonrisa torcida, pasaba lista de desperfectos. Bombas de agua rinden la mitad. El generador principal toca chispas y lo pasamos de unos 600 RPM. Y el radar, golpeó con la llave el monitor verde, no distingue una sardina de un destructor. Alejandro soltó un gruñido. El mar no se mapea, se huele. A un costado, la ingeniera Mariana Morales, ex cadete de la heroica escuela naval que abandonó la carrera militar tras un consejo de guerra dudoso, instalaba en la María del Mar un prototipo de antena direccional de frecuencia ultrabaja, aseguraba que con ella podrían transmitir balizas automáticas cada 5 minutos, tomando prestadas bandas aún no saturadas por los interferómetros de la coalición. El cableado parecía una víscera metálica trepando por el mástil. Cuando el reloj marcó la medianoche, la tripulación, 26 personas entre todos los barcos, incluidos 3 estudiantes de oceanografía y 2 mujeres timoneles, se formó en la cubierta principal. La brisa llegaba impregnada de sal y de un olor indefinible a diésel quemado y manglar. Alejandro habló sin altavoz, su voz áspera alcanzó a todos. No somos soldados ni héroes de bronce. Somos pescadores, mecánicos, maestros. Pero del otro lado del Golfo nuestra gente se muere de hambre y de frío. Vamos a cruzar, sortear drones, corbetas y la peor marejada en 20 años.
El que tenga miedo, puede quedarse. No habrá vergüenza, cada uno vale más vivo que muerto. Nadie se movió. Un silencio denso se rompió con el golpe de un cabo contra la madera. Alejandro alzó la mano, y el maquinista Luis Rodas, apodado el ingeniero, accionó el silbato de vapor del Virgen de Guadalupe. Un bramido grave se mezcló con el viento. Era la seña. Las amarras se soltaron como serpientes desgastadas. Las hélices removieron el agua turbia del muelle, y los cascos viejos se deslizaron hacia la boca del puerto que parecía un pasadizo a la oscuridad absoluta. A popa, en la explanada, un puñado de familiares ondeaba pañuelos blancos y alumbraba con celulares cuya batería se extinguía segundo a segundo. Un niño gritó: «Tráiganme una nueva linterna», alguien le respondió con un puño en alto. El primer tramo transcurrió en semi-silencio. Los motores se mantuvieron por debajo de las 900 RPM para no levantar firma térmica. El radar pasivo marcaba ecos fantasmales, boyas estirpadas, barcos fantasmas hundidos por el bloqueo, e incluso la silueta eventual de un transporte mercante neutral rumbo a Panamá. Pero el peligro verdadero era aéreo, enjambres de drones Serapim, pequeños como gaviotas, equipados con cámaras hiperespectrales y stings cinéticos capaces de abrir un boquete en la cubierta. La estrategia de Mariana fue desplegar reflectores de ferromagnesio dentro de neumáticos viejos inflados con hidrógeno. Cada tanto, uno se encendía y estallaba a 300 metros de altura, generando una falsa firma infrarroja que atraía las picaduras metálicas. El cielo se llenaba de destellos blancos que reventaban como minúsculos fuegos de artificio. A bordo, solo el crujir de la madera y el tum-tum de los corazones. Al amanecer, un frente tormentoso se abatió sobre la flotilla. Nubes de ceniza marina con vetas verdes bajaban tan rápido que a las 3 de la madrugada había oscuridad de pecera. La mar se puso violácea, y el golpeteo de las olas contra la maría del mar parecía martillear directamente los huesos. Alejandro había imaginado el peor escenario, pero se quedó corto. El golfo paría monstruos de agua de 6 metros que subían por la borda como brazos viscosos. En la segunda guardia, Rafael Sandoval, joven timonel del Langostino Alegre, perdió el equilibrio cuando una ola quebró la baranda de estribor. Alejandro lo vio salir disparado y rugió por radio: «Hombre al agua». El protocolo dictaba lanzar boya y maniobrar en círculo, pero un enjambre de drones se apareció como un cardumen de peces plateados, iluminando con luces blancas donde caería el timonel. La linterna del capitán se clavó en la espuma. Rafael emergió, tosiendo agua salada, pero los drones bajaron a 2 metros, escaneándolo. Tomás Gaitán no lo pensó, activó un micro EMP casero hecho con condensadores de microondas y restos de bobinas automotrices. El pulso derribó 3 Serapim, sus alas se hundieron como cucharas calientes en mantequilla. El resto del enjambre ascendió desorientado. La flotilla aprovechó para virar y recoger al timonel. Rafael subió empapado, injuriando entre dientes, pero vivo. La tripulación celebró con un Yahua contenido. A las 3:46 la flotilla alcanzó la llamada Franja Ciega, un hueco de radar entre los cerros submarinos de la dorsal Tamazula y el canal profundo de las Ánimas. Allí se suponía que el contrabando de aguacate pasaba sin ser visto. Sin embargo, al internarse toparon con algo que ningún mapa preveía: una cortina vertical de luz naranja que submarinamente chisporroteaba. Era una barrera Tesla móvil, artefacto experimental de la coalición que ionizaba el aire generando un muro de plasma capaz de quemar circuitos y fundir compases digitales. Un relámpago estático que crepitaba como lija eléctrica. Mariana chasqueó la lengua: «Si entramos, los GPS se vuelven locos, la brújula gira como trompo y el AI se quemará». Alejandro colgó el radio en su cinturón. «Entonces guiémonos a la vieja», sacó de un cilindro de cuero un sextante de su abuelo, pulido como reliquia. Arqueó el instrumento hacia una estrella que asomaba tenuemente por encima de la cortina. Era Achernar, visible solo en esta latitud gracias a la refracción anómala de la tormenta. A partir de su altura calculó un rumbo manual: 230 grados sudoeste. Dio orden de apagar todo equipo electrónico salvo los motores y las bombas. Tomás cerró generadores. Mariana desconectó el transpondedor y las luces de posición.
Por un instante, los barcos quedaron a merced de la noche más pura, solo la respiración de los hombres, el azote de las velas de nylon improvisadas y el latido viejo del diésel. La cortina Tesla zumbaba como panal furioso. Cuando el casco de la María del Mar la tocó, un dolor magnético recorrió la quilla y se extendió por los bulones, haciendo vibrar la madera. Chispas volaron de los tensores, olía a ozono y a ánodo fundido. Durante 15 segundos, que parecieron una vida, la flotilla atravesó el muro. Al otro lado, la noche se sintió hueca, casi suave, un silencio líquido envolvía los barcos como algodón. De pronto, las luces de la Juana López parpadearon y se extinguieron, su motor toseó 3 veces y murió. Quedó a la deriva, golpeando contra oleajes cruzados que llegaban del Pacífico abierto. Alejandro, con el timón manchado de sal y sangre, se cortó la palma sin darse cuenta, ordenó al langostino alegre tender un cabo, en la cabina, Rafael y los oceanógrafos amarraron un nudo paloma. Se convirtió en un arnés entre ambos cascos, y juntos avanzaron como gemelos heridos. Faltaba lo peor. A las 4:22, el radar pasivo captó el eco de un patrullero sin bandera, corbeta ligera clase Fujin, con firma acústica de gas turbina. Venía del oeste a 28 nudos. Con esa velocidad alcanzaría la flotilla antes de que rompiera el alba. Mariana calculó la convergencia y susurró, 15 minutos, a lo sumo. Tomás golpeó la pared, si subimos revoluciones nos detecta por el calor. Alejandro se llevó el puño a la barba. Tenía unas 2 minas electromagnéticas antiguas que compró a la Guardia Costera cuando el presupuesto y la desidia disolvieron patrullajes. Cada mina disponía de una carga de pulso de radiofrecuencia capaz de cegar el sonar de la corbeta. El problema era soltarlas en la proa enemiga sin que el patrullero las detectara primero. Usaremos los pangones, decidió. Y se hizo el plan. Estrella y Lázaro, los 2 pilotos de panga, se meterían en la sombra de la María del Mar, apagarían motor e irían a remo hasta 5 cables de la corbeta. Allí activarían los temporizadores y soltarían las boyas. Hasta el más optimista veía aquello suicida, pero Estrella, una morra alta de cabello trenzado y tatuaje de la Virgen en el brazo, apenas parpadeó. Capitán, si queremos que nuestras familias enciendan una hornilla mañana, vale la pena. Los minutos siguientes se midieron en gotas de sudor. Las pangas zigzagueaban entre coronas de espuma, invisibles por el fuerte oleaje. Cada relámpago de la tormenta revelaba la quilla gris del patrullero, un monstruo sin masa aparente. Alejandro sostenía el catalejo, los nudillos blanqueados. Cuando las pangas quedaron a los pies del gigante, un rayo iluminó la escena, desde lo alto, un foco buscador se encendió. Estrella jaló el cordel y la mina se desprendió como pez abisal. El buscador tardó un latido en enfocar. Para entonces, una explosión sorda, sin llamarada visible, abrió una burbuja en el mar y vomitó un destello azulino. El sonar de la corbeta chilló. El navío abatió su velocidad a la mitad, errático. Estrella y Lázaro se lanzaron al agua. Sus pangas volaron en astillas cuando un disparo de 20 milímetros barrió las tablas. La flotilla aprovechó, subieron motores a máxima presión, lanzando columnas de humo agrio. Alejandro sintió el peso del timón volverse pluma, el buque respondía ligero, casi feliz. El viento a favor empujó las velas parcheadas y, como un cardumen asustado, los barcos se deslizaron hacia el sur, hacia la sombra escarpada de la Sierra de la Giganta, donde comenzaba el territorio peninsular y donde, si todo salía bien, los cerros esconderían su huella térmica. Detrás, la corbeta intentó reacelerar, su firma se movía, pero lenta, ciega. Y la distancia se volvió aliada. A las 5:10, cuando el horizonte empezaba a pintar la línea tenuemente carmesí, la costa baja californiana apareció, una franja oscura contra el pastel frío del amanecer. Alejandro exhaló un vapor que ni sabía que sostenía y clavó los ojos en la proa. Todavía faltaba cruzar el canal de Salsipuedes y las rompientes del Mogote, pero lo principal estaba logrado. Habían roto el cerco. Mariana, con las manos temblorosas, informó que la antena UL no había dejado de enviar pulsos. En teoría, La Paz ya conocía su posición y preparaba un corredor silencioso entre los arrecifes. Alejandro soltó una carcajada ronca que se perdió en el bramido del motor. Si nos hundimos ahora,
al menos sabrán que lo intentamos. No, capitán, corrigió Tomás, limpiándose la sangre de la ceja, sabrán que casi lo logramos. Y ese casi será su mayor empuje. A popa, los primeros rayos del sol aparecieron a través de las fisuras de las nubes, tiñendo el agua de un naranja sanguíneo. Cada barco parecía un pedazo de metal al rojo vivo. El María del Mar crujía como barco fantasma, pero avanzaba, los cabos chorreaban, las poleas chirriaban, la vida misma chirriaba, aferrada a un plan improbable. Alejandro pensó en Isabel cubriendo a Camila con mantas, en Diego tratando de encender una lámpara sin pila, en miles de velas consumiéndose al mismo tiempo. Y juró que volvería con suficiente luz para que ningún niño tuviera que aprender la forma de la oscuridad. La mañana entera sería una sola respiración, pendiente aún de drones rezagados y corrientes traicioneras. Mas por ahora, el Golfo les ofrecía una tregua, el viento a favor, la corbeta muda, el cielo quebrándose en piezas de azul limpio. Alejandro vio el reflejo del sol en el ala rota de un serapín flotando a la deriva, la chatarra giraba despacio, como confeti plateado tras una fiesta amarga. Se permitió un segundo de quietud, suficiente para sentir el latido del barco bajo las botas. Entonces encendió la radio interior. Aquí María del Mar a toda la flotilla. Primera fase completada, rumbo ajustado a 185 sur-suroeste. Mantengan silencio de radio externo. Hoy no moriremos. Hoy llevamos el día dentro. No hubo vítores, era demasiado pronto. Pero cada marinero, cada estudiante y cada mecánico apretó los puños o besó un escapulario, y el Golfo se llenó de una determinación silenciosa que ni el mejor sonar podía detectar. El sol ascendía, revelando montañas de nubes como ciudades colgadas. En ese telón de fondo, la flotilla parecía minúscula, insignificante. Y, sin embargo, en las bodegas llevaban la promesa de saciar un hambre, de alumbrar una noche, de demostrar que aún existe un margen entre el capricho de los poderosos y la terquedad de los pueblos. La primera parte de la travesía estaba escrita con sudor, chispas y cierta música interna que todavía no encontraba letra. Pero ya vibraba en el aire, como un corrido a medio componer, listo para ser cantado por voces roncas y gargantas llenas de espuma. La penumbra todavía abrazaba al Golfo cuando la flotilla, hecha de cascarones remendados y juramentos viejos, se deslizó por la entrada natural de Bahía de la Paz. Da un norte bajaba un aire helado, extraño para mayo, restos de un frente frío que había chocado con la humedad tropical y sembraba virutas de sal en cada respiración. Las luces del malecón estaban muertas, solo quedaban braseros improvisados y el resplandor tenue de celulares a punto de apagarse. «Baja motor, Juana, que no nos delate el eco», ordenó con un susurro Alejandro Vargas desde la timonera de la María del Mar. La corbeta enemiga había quedado atrás, dañada por las minas de Estrella y Lázaro, pero nadie confiaba en la suerte. A popa, el pescante crujía bajo el peso de las últimas cajas de pescado salado y 7 tanques de agua dulce que habían sobrevivido al temporal. En cuanto la quilla tocó menos de 3 metros, los tripulantes lanzaron cabos a un grupo de voluntarios que esperaban descalzos en la playa de El Manglito. Ni grúas ni montacargas, brazos y carretillas. Las cajas fueron pasando de mano en mano, como si cada dorado ahumado pesara menos que la urgencia de las gargantas secas. Delante del viejo astillero, Isabel aguardaba con Camila y Diego. Parecían sombras empolvadas por la brisa, hasta que la voz de la niña quebró el silencio. «Papá». Alejandro bajó de un salto, rodilla contra arena. El abrazo fue rápido, no podía darse el lujo de desmoronarse. Sentía tantos ojos como estrellas observando aquella reunión y exigiendo seguir. «Traemos comida para una semana», murmuró él, mesándole el cabello. «Pero ahora toca reparar y volver a zarpar». Isabel no preguntó a dónde, de reojo oyó a los viejos encender radios de manivela y entendió que el hambre mayor vendría del apagón, no del estómago. El muelle de la penumbra. Para el mediodía, lo que quedaba de la flota descansaba en dique seco improvisado, troncos de cardón, gatos hidráulicos y palas. El Virgen de Guadalupe sangraba diésel por una grieta de 2 metros, la Juana López conservaba media hélice y el Langostino Alegre se sostenía con remaches de suerte. Sobre una mesa plegable se desplegó un mapa manchado de grasa.
Mariana Morales señalaba la península como si fuera una espina dorsal y hablaba de presiones barométricas con la rapidez con que otros rezan. Se acerca un cuenco de Tlaloc, descenso brusco de presión que forma una cuchara. Próxima tarde o anochecer. Si nos atrapa en mar abierto, o la hueca de 8 metros, mínimo. Pero si la usamos bien, ese vacío puede darnos corriente a nuestra favor. Tomás Gaitán se secó el sudor con un trapo negro. Un frenazo del diablo, pues. O una onda para lanzar piedra, intervino Alejandro. No solo hablaban de tormentas. Rocío Galván, profesora del tecnológico local, llegó con un disco externo cargado de documentos filtrados. En alta mar, a 450 millas al oeste de Ensenada, el consorcio Pacific Sun Red tenía anclada una plataforma modular de generación avanzada, la Tonatiuh 106. Diseñada para proveer electricidad a catástrofes humanitarias, contenía un microreactor de sales fundidas, 6,000 toneladas en total, más que suficiente para reanimar toda la península y compartir al resto del norte mexicano. ¿Y por qué está allí, nomás flotando?, preguntó Lázaro, envuelto en vendas después de la panga hecha trizas. Porque la coalición la usa como señuelo diplomático, explicó Rocío. Dicen que es disponible para la región, pero en realidad la mantienen stand-by para abastecer bases navales en Hawái y Yokohama. No hay permiso ni calendario para México. Mariana golpeó el mapa con un compás. La corbeta que nos cazó era escolta secundaria. Si logramos remolcar el módulo antes de que levanten otro anillo de patrullas, tendremos la batería más grande del país. Un murmullo de incredulidad recorrió la sala. Robar un reactor a la coalición sonaba a fantasía. Pero Camila, que escuchaba tras una lona, susurró a su hermano: si mi papá lo cree, entonces puede pasar. Maíz fermentado y turbinas cansadas. Para salir necesitaban combustible. El biodiesel se había ido con la tormenta, y en los depósitos no quedaba gota. Fue entonces cuando doña Tencha, anciana mezcalera de El Triunfo, ofreció 4,000 litros de mosto de maíz fermentado. Con ayuda de los estudiantes de química destilaron en alambiques de cobre, noche y día. De cada 50 litros sacaban 12 de etanol verde, olía a caña podrida y esperanza. Tomás adaptó inyectores, calibró bombas y juró que las máquinas cantarían como mariachis con cruda. Mientras tanto, en la plaza central, voluntarios desarmaban viejos trolebuses de la CFE para extraer celdas de litio y cables de cobre. Niños recogían latas de refresco para fundirlas, serían fusibles nuevos en tableros oxidados. Por primera vez en semanas el sonido del generador experimental de Rocío, un chillido agudo que subía a 60 Hz, llenó la plaza de un zumbido eléctricamente dulce. Al caer la tarde, el frente de Tlaloc apareció en la línea de agua, un muro gris verdoso que lamía el horizonte. Los barómetros se desplomaron. Los barcos aún chorreaban soldadura, sin embargo, Alejandro ordenó zarpar. Si esperamos, el océano nos aplasta. Si salimos ya, cabalgamos su respiración. Isabel comprendió, se abrazaron un instante donde el dique se volvía arena. Él le dio el viejo sextante: guárdalo, si no vuelvo, y ella metió en su bolsillo un crucifijo oxidado. El tazón del dios de la lluvia. La flotilla partió con cielos color plomo líquido. Cada casco vibraba con el ronquido del mezcal combustible, olía a barbacoa de feria y químicos de laboratorio. A milla y media de Punta Coyote las ondas comenzaron a absorberse, luego aparecieron lentas colinas de agua, el cuenco barométrico succionaba el golfo hacia un vórtice central. «Alisten cabos de seguridad», gritó Alejandro. Un silbido como de olla a presión anunció la primera depresión profunda, la bahía descendió 30 centímetros en un suspiro. Las velas de nylon se inflaron al revés, algunos mástiles crujieron. Después el viento se cortó en seco y vino un silencio mortal. De pronto, por la proa se alzó la pared hueca, un cilindro gigantesco de agua de 10 metros, la ola viva que el cuenco usaba de muralla. La María del Mar se encabritó, el casco gruñó como un toro. Rafael Sandoval se agarró al timón. Si superamos esto, nos adoptan los dioses. La ola cayó como telón, golpeando cubierta y ventanillas. Los cristales estallaron, agua a raudales inundó la cocina,
apagando el primer generador. Pero los barcos no se partieron. A un costado, el Langostino Alegre perdió el mástil auxiliar, en el otro, la Juana López se abrió un boquete de 2 palmos. En el momento más crítico, Tomás giró la llave del turbo secundario, el etanol ardió puro, propulsando el barco hacia el hueco de la ola, un cañón repentino formado entre 2 muros líquidos. La flotilla se deslizó por aquel corredor irreal. A cada lado, las paredes de agua temblaban y cantaban, como vasijas de barro golpeadas con cuchara. Detrás del corredor vino una calma fantasmal. Sin viento, sin espuma, solo el retumbe de la propia sangre. Estrella, desde la improvisada cofa, miraba extasiada. Es como si estuviéramos en el interior de una garganta de ballena. En el sonar pasivo comenzaron a aparecer ecos extraños, burbujas de aire atrapadas, bancos de peces despistados, y objetos metálicos a proa, anunció Rocío. Eran minas antiguas de la Segunda Guerra, desclavadas por la presión negativa. Carcasas oxidadas giraban lentamente, algunos aún cargados de exógeno húmedo. Lázaro soltó un «Virgen Santísima». Alejandro ajustó rumbo a mínimos nudos, guiándose por los latidos del casco, cada palpitación indicaba cuán cerca retumbaba la densidad de la bomba. Después de media hora, dejarían atrás la garganta y el cuenco se cerraría a sus espaldas, tragando minas y espuma. Llegada a Puerto Muerto. La costa apareció a las 3:11, difuminada bajo trombas de lluvia. Los reflectores improvisados apenas delineaban siluetas de hoteles abandonados y grúas sin corriente. Donde el malecón alguna vez rebosó turistas, ahora se veían fogatas empapadas. Aún así, decenas de figuras corrieron a la orilla para amarrar la flotilla. La descarga fue frenética. Pescado ahumado, garrafones, medicinas básicas, antisépticos, bidones de etanol sobrante, en menos de 30 minutos, la bodega quedó vacía. En su lugar cargaron baterías de litio, bobinas de cable, herramientas y 600 kilos de tortillas duras, y la urdimbre de un sueño improbable. En una bodega semioscura, Alejandro reunió a la tripulación junto a líderes comunitarios. Sobre un proyector alimentado por bicicleta, Rocío explicó la operación Quinto Sol. Deslizarse por la costa occidental hasta las islas Revillagigedo aprovechando sombra satelital. Desde allí, trazar ruta diagonal al noroeste, usar la corriente de California como cinta transportadora. Interceptar la plataforma Tonatiuh 106, infiltrar equipo con credenciales falsificadas de mantenimiento, disparar alarma de fuga de cloruro caliente para que el módulo de emergencia humanitaria se suelte automáticamente. Remolcarlo con el Virgen de Guadalupe y la María del Mar hasta Bahía Magdalena, donde ya se montaban torres de transmisión caseras. Si la coalición responde, cegar sus satélites con la misma mezcla de hidrógeno y ferromagnesio, usar el cuenco de Tlaloc restante como túnel de temperatura inversa. Un silencio electrificado siguió al plan. Después habló Padre Benítez, sacerdote que hacía de médico improvisado. Este acto es ilegal, blasfemo y absolutamente indispensable. Si no encendemos luz, la sombra será nuestra tumba. Yo no sé navegar, pero puedo vendar y rezar. Así que subo. Risas nerviosas. Estudiantes y marineros levantaron mano. El maestro de primaria Ramiro Zulub ofreció su salón como centro de mando de radio, y un grupo de jornaleros de Ciudad Constitución prometió fabricar anclas de hormigón. Alejandro respiró hondo. Salimos al anochecer. A quien quiera quedarse, lo entenderemos. No hay gloria, solo la posibilidad de no morir congelados en agosto. Nadie se echó atrás. Entre las sombras, Camila escondió una sonrisa agotada. Hora de volver al oleaje. Las siguientes 10 horas fueron un desfile de chispas. Tomás instaló intercambiadores de calor adicionales, Mariana calibró la antena UL con cobre recién pelado, Rocío revisó por 30ª vez los paquetes de datos que simularían la fuga en el reactor. En una esquina del muelle, Estrella y Lázaro, vendados y obstinados, volvían a armar una panga, esta vez con chapa doble. Si otra vez necesitamos volar algo, que sea con estilo, rió ella, tiritando. Sobre la arena, Isabel llevó a Alejandro un café de maíz tostado, casi transparente. Él lo bebió con calma. ¿Seguro que vas?
preguntó ella. Más que nunca. Ya vimos que el mar se abre cuando la tierra se cierra. Entonces vuelve con el sol, pidió, y le entregó un relicario diminuto, adentro, la foto de Camila y Diego sosteniendo una vela. Alejandro lo colgó al cuello, tan apretado que casi dolía. Canción del motor, verso de la nube. Al atardecer, el cielo se volvió una herida roja difuminándose en violeta. El viento, recién nacido del cuenco, soplaba a favor, 15 nudos constantes. La María del Mar encabezó la salida, detrás, el Virgen de Guadalupe, el Langostino alegre amputado pero firme, y la Juana López vendada como guerrera antigua. El golfo parecía contener la respiración antes de un rugido. Sobre la línea oscura de las sierras, los pocos focos encendidos en La Paz titilaban débiles, como si despidieran luciérnagas humanas lanzadas a la noche. Alejandro puso la mano en la palanca de potencia. Motores a Cruz del Sur, dijo, usando la clave acordada para mezclar etanol y aceite quemado. Los escapes escupieron una llama azul tenue, el olor a mezcal volvió a donde nacen las leyendas. El sextante heredado brilló en la mano de Isabel, allá en la playa. Él alzó la vista una última vez, vio el destello, y lo transformó en rumbo. Bajo un cielo cuajado de nubarrones aún cargados de relámpagos internos, la flotilla partió hacia occidente. El cuenco de Tlaloc empezaba a cerrarse, empujándolos como onda recién soltada. Y aunque los mástiles gimieran, aunque los motores tosieran y las soldaduras rezaran para no partirse, los barcos avanzaron como si cada tabla supiera que ahora, en su vientre, se amasaba algo más grande que la rebeldía, un sol portátil que, de llegar a puerto, volvería a bautizar al Pacífico con el nombre de Esperanza. La noche tragó las siluetas, dejando solo estelas fosforescentes y el eco lejano de una canción que alguno tarareaba sin querer, un corrido nuevo, sin tonada definitiva, pero con suficiente fuego en la letra para incendiar una constelación. La luna apenas era un filo blanquecino sobre el Pacífico cuando la flotilla mexicana emergió de la sombra volcánica de Socorro, la mayor de las islas Revillagigedo. Dao silencio solo escapaba el salpicar de las pangas y el rumor agrio del combustible de maíz que ardía en los motores sobrevivientes. Adelante, a 20 millas, se alzaba la silueta ciclópea de la plataforma Tonatiuh 106, un noto de acero y polímeros anclado a más de 300 metros de fondo. Su cúpula, un domo semitransparente de resina tricompuesta, destellaba cada vez que un relámpago subacuático lamía la superficie. Parecía un corazón latiente, gigantesco y ajeno, al que alguien hubiese arrancado de una criatura mitológica para clavarlo allí, en medio de la nada. Alejandro Vargas contempló la escena desde la proa de la María del Mar. A su lado, Mariana Morales afinaba por enésima vez la antena ULF, cada micro desajuste podía significar que la coalición captara su eco antes de tiempo. En la popa, Tomás Gaitán terminaba de revisar las bombas de recirculación, el mezcal combustible hervía un poco, perfumando la noche con un dulzor que no encajaba con la tensión. 3 minutos para virar a canal de acceso, susurró Mariana, consultando la brújula noctiluca que habían fabricado con pedacería de dronilimaduras de ferrita. Que hable el diablo y nos salga caro, gruñó Tomás, santiguándose a medias con la llave inglesa. Detrás, los otros cascos, el Virgen de Guadalupe y la aún maltrecha Juana López, avanzaban a impulsos suaves. Las velas de polipropileno se inflaban tratando de atrapar un viento inconstante. Los remiendos de colores parecían parches en la manta de un cirquero, narrando cada rasgadura de las últimas 40 horas. 1. El filo del engaño. El plan se sostenía en un triple hilo. Rocío Galván había clonado los certificados digitales de Pacific Sunred, Estrella Hernández y Lázaro Paredes, la pareja de pangueros, encabezarían la avanzadilla para plantar los beacons falsos, y Alejandro lideraría la maniobra de remolque en cuanto el reactor entrara en modo de alivio humanitario. A las 2:43, Estrella y Lázaro salieron disparados en su panga recién reconstruida, la Guadalupana. Lucían overoles naranja con el logo de Sangrid que Rocío imprimió en la escuela técnica con el último cartucho de tinta negra. En la popa, 2 contenedores de acero inoxidable guardaban cargas de ferromagnesio e hidrógeno comprimido, un eclipse portátil para cegar satélites si todo se salía de control.
El acceso a la Tonatiuh 106 era un elevador tipo delfín, una cápsula hidráulica que subía y bajaba por un riel curvo adosado a uno de los pétalos de la plataforma. Rocío había identificado la rutina de la guardia. Cada hora, el ascensor subía a los dorms del turno saliente, 10 minutos exactos antes de que la patrullera de la coalición CDS Seahorse cruzara un arco de monitoreo. Su ventana perfecta era de 7 minutos y medio. Si la perdían, los drones Seraphim Omega entrarían a patrullar el perímetro inmediato y los escáneres hiperespectrales dejarían al descubierto hasta el latido más tímido. 5, 4, 3, Estrella contaba en voz baja mientras la cápsula se acercaba al punto de embarque. Una luz verde, diminuta, por debajo de la plataforma, se encendió. Rocío susurró por radio codificada. Luz de panga, go. Lázaro metió palanca, el motor eléctrico ronroneó con un zumbido de colibrí. Se deslizaron a la sombra del pontón 4, donde las cámaras tenían ángulo muerto por el cúmulo de nodrizas de drones. El parpadeo del ascensor coincidía con el destello de un faro fantasma, un viejo hábito de los técnicos para orientarse en la densa bruma salina. Fue la señal. La cápsula abrió puertas y, antes de que nadie reaccionara, Estrella y Lázaro montaron con sus contenedores. Arriba, el recibidor olía a desinfectante con aroma a limón y a metal recalentado. Un ingeniero japonés, Plakai Teshima, bostezaba delante de un panel táctil, avanzando checklist sin mirar. Al ver a los mexicanos, parpadeó. Chef 4. You arrived early. Maintenance Quick Swap, improvisó Estrella con acento fronterizo. Lázaro, detrás, alzó su tablet falsa con un QR que goteaba píxeles. El ingeniero lo escaneó, la app clonada devolvió un OK rutilante. Teshima se encogió de hombros, el microreactor llevaba semanas en stand-by y las órdenes venían de muy arriba. Diera igual legitimar otra cuadrilla express. Mientras los engañados técnicos guiaban a la dupla hacia la esclusa de salmuera, Lázaro desatornillaba la tapa de su contenedor, liberaba nanoferromagnesio al conducto de ventilación primaria. Aquella nube metálica saturaría los sensores de fugas químicas y deshabilitaría el protocolo Human Presence Garrafa. En cuanto se detectara potencial corrosión en la mezcla de sales, el core se desacoplaría, pasarían automáticamente a módulo de respuesta humanitaria para dejar el reactor disponible a las autoridades, que, por supuesto, nunca llegarían. Todo marchó según el diablo escrito por Rocío hasta que sonó un clank metálico en la esclusa. Lázaro, sin querer, golpeó el contenedor contra una barandilla, reventando una soldadura débil. Del boquete escapó un chorro de gas hidrógeno, silbando como culebra. Teshima giró y vio la fuga. What the? Antes de que presionara la alarma, Estrella le propinó un codazo directo a la tráquea. El ingeniero cayó como saco de arroz. Sonó un bip, un macro readable. El sistema detectó el repentino silencio de su pulsera biométrica y arrojó un aviso rojo en el pasillo. Cambio de planes. Vociferó Lázaro por el macrocom. Nos vio el software. En la María del Mar, Alejandro soltó una maldición. Rocío aporreó el teclado, quedaba una posibilidad, el código amañilado TNAGI 11. Era un parche de servicio sin firmar que la propia SunGrid había dejado por si acaso. Si lo plantaba en el buscan del reactor, este interpretaría la señal como orden directa del Departamento de Emergencia de la ONU. Pero para ello Mariana necesitaba acceso físico a la consola central. Entonces vamos todos, dictaminó Alejandro. Tomás refunfuñó algo sobre motores, pero quitó la marcha. La lancha auxiliar Chilpancingo se disparó llena de tropa, el propio capitán, Mariana, Rocío, Rafael y 2 curtidos pescadores de los barriles armados con rifles de percusión neumática. No había más tiempo, las patrulleras ya se aproximaban en el radar pasivo, al galope. 2. Pulso al núcleo. El atrio del reactor parecía la catedral de un dios futurista, tubos de cristal verticales, halos de luz fría y vapor salobre saliendo de válvulas respirantes. Al fondo latía el núcleo sellado, un huevo enorme bañado por un verde turquesa radioactivo que en realidad era solo la refracción del paramagnetismo en las sales fundidas. Allí, en el acceso de control,
Estrella mantenía a raya a un segundo ingeniero inconsciente, mientras Lázaro soldaba la tapa rota con barritas de estaño plata que chisporroteaban como bengalas acústicas. Mariana se conectó a la consola, la pantalla pedía la clave de superintendente. Rocío, sudando, pegó su Raspberry Custom al puerto de mantenimiento. La pantalla parpadeó, otra vez el símbolo rojo de sensor en nivel crítico, otra vez la advertencia de daño corrosivo inminente. Sin la clave original, solo quedaba TNAGI 11. Mariana tecleó el string. El sistema dudó un par de pulsos. Luego todo se volvió ámbar. Emergency Humanitarian Module Request, confirm. Engage Soft Detach en 300-299-298. Alejandro exhaló por la nariz un gracias, Donatiu. Pero la gloria se pinchó al instante, por el pasillo resonaron pasos metálicos. 4 guardias de seguridad privada, uniforme gris marengo, fusiles eléctricos a Van Harran, venían al trote. Rocío gritó. Ya corrimos la orden, a la lancha. Lázaro soltó el contenedor remendado, la nube de ferromagnesio acabó de inundar sensores, luces pasaron de ámbar a carmesí, Coran Saddling, Soft Detach RQ Override BY Supervision. Demasiado tarde. Las compuertas hidráulicas empezaron a rugir, muelles gigantes soltándose para liberar el módulo. Un estruendo como estampido de trueno inundó la superestructura. El piso se inclinó 1 grado, 2 grados, toda la plataforma crujía mientras el pontón 2 liberaba sus anclas. Alejandro y los suyos corrieron esquivando chispas. Lázaro disparó su rifle neumático a las piernas de un guardia, Estrella soltó un gancho de derecho a otro. Sobre sus cabezas, un sirenazo se tragaba toda cordura. Emergency breakaway in progress. Clear zone immediately. A los 40 segundos, la comisura entre cúpula y base lanzó una columna de vapor estridente, el microreactor flotante se despegaba cual corcholata gigante. Los guardias quedaron atrapados al otro lado del sello en colapso. Rocío empujó a Mariana dentro del ascensor, ahora en descenso libre, y se metió a último segundo. Afuera, el pasillo se partía, resina y acero crujiendo. La cápsula cayó como piedra hasta el pontón más bajo. Salieron a cubierta, la noche era ahora un hipódromo de luces. Los reflectores de la CTS Seahorse perforaban la bruma, zánganos Serapín zumbaban, armando una malla lumínica. La María del Mar ya estaba a tiro de piedra, con Tomás al timón y motor a tope. En un ojal de mar embravecido se mecía el monstruo, el módulo T-106 HRM, 6.000 toneladas de hormigón, titanio y fuego latente. Amarras lanza. Vociferó Alejandro. 2 cabos de nylon trenzado salieron disparados como serpientes, se anudaron a cornamusas laterales del reactor. Al fondo, el Virgen de Guadalupe lanzaba sus propias líneas. La Juana López, pese a su hélice lesionada, maniobraba para encajar de cuña. Cortando colas de delfín, informó Estrella desde la cubierta. Con un soplete de plasma portátil rebanó los últimos flejes de amarre que aún ataban el reactor a la estructura madre. Cuando el último crujido se quebró, el Tonatiuh 106 HRM empezó a deslizarse, libre al fin, como iceberg recién parido. 3. El rugido de los colosos. La coalición respondió de inmediato. De la Seahorse se disparó un enjambre de drones Mandesray, pequeños planeadores supersónicos dotados de microojivas cinéticas, y, desde el cielo, una bengala balística liberó un par de satélites suborbitales para iluminar la zona. En el sonar pasivo de Mariana comenzaron a retumbar peces metálicos, torpedos teledirigidos KR Caxan. Tomás reguló las bombas, inyectó la mezcla mezcal-aceite con óxido nitroso limitado. El motor del Virgen de Guadalupe rugió como perro viejo resucitado. Las 3 naves empezaron a jalar el reactor en delta inverso, los cabos crujían amenazando reventar. Los torpedos tardan 2 minutos a este rango, avisó Mariana. Alejandro activó la carta 22, los contenedores de ferromagnesio /H se catapultaron a 100 metros de altura y estallaron en esferas candentes, saturando infrarrojos. Los Mandesray chocaron con el falso sol y se apagaron en destellos blancos. No obstante, los KR Caxan venían por debajo, sordos al engaño óptico pero hambrientos de turbulencia. Rocío gritó.
Suelta las hileras Santa Muerte. Eran cadenas de neumáticos conectados por cable coaxial y lastre de plomo. Al caer al agua generaron microcavitaciones que confundieron el sonar activo. 2 torpedos morderían el anillo muerto, uno, sin embargo, se aferró a la estela de la Juana López. El viejo barco se estremeció, en cubierta, los marineros rezaron al unísono. El impacto no hizo explosión, el KR buscaba perforar antes de detonar, pero abrió un boquete que soltó un gemido de hierro herido. El capitán secundario se comunicó. Nosotros podemos aún jalar un poco, luego nos apartamos. La orden era implícita, sacrificar el casco para distraer la segunda oleada. Alejandro quiso protestar, pero el radio se volvió chisporroteo. La Juana López hizo un banderín rojo, se retrasó, encendió a tope su calderina auxiliar y empezó a girar en círculos, levantando espuma fosforescente. Los drones fueron a comerse el anzuelo. Al cabo de 5 minutos, un flash anaranjado iluminó la noche, la Juana desapareció en un suspiro de vapor y madera partida. Un silencio grave recorrió la frecuencia. Camila, en la estación de radio escolar, escuchó el estallido como un trueno distante. Sus manos pequeñas, posadas sobre las perillas, temblaron. Pero no soltó el micro, debía seguir retransmitiendo las balizas que guiaban el convoy de regreso. 4. Carrera de sombra y sangre. El módulo reactor avanzaba ahora a 5 nudos, arrastrado por los 2 cascos sobrevivientes y empujado por la corriente fría de California. La SEAORCE no se atrevió a disparar artillería explosiva, el riesgo de alcanzar el isótopo caliente podía significar un desastre ambiental global. Optaron por hostigar, tantear, lanzar robots y Sea-Crab submarinos para cortar cabos. Alejandro decidió forzar la cuerda. Ordenó a Rafael Sandoval saltar con traje de buzo a 20 metros detrás y desplegar sapos trémolo, pequeños globos de nitrógeno que, al reventar, replicaban la señal de cabos en otra latitud. Los Sea-Crab se distrajeron cortando hilos fantasmas, tardarían 1 hora en corregir. Mientras tanto, el cielo se ennegrecía con nubes de tormenta tropical renacida, el cuenco de Tlaloc no había consumido toda su energía y ahora regresaba en contracorriente. Mariana interpretó los barómetros. Nos absorberá de norte a sur, si lo doblamos, convertimos el tifón en paracaídas. Alejandro comprendió, debía arriesgar la vela mayor improvisada. En medio de ráfagas que aullaban, izaron la lona gigantesca, 15 metros cuadrados de nylon donde un niño de La Paz había pintado con aerosol un sol sonriente. El vendaval la agarró como cometa ingobernable. Los cabos del reactor gimieron, pero con cada metro la velocidad subía, 6, 7, 7.8 nudos. La tromba vomitó descargas eléctricas, los reiletes del módulo centellearon en chispas azules. Parecía un festival de San Juan para dioses eléctricos. De pronto, uno de los cabos de proa estalló. ¡Splang! El reactor se ladeó, casi voltea. Rocío cayó al piso, se partió la ceja, sangrando sobre el gráfico de flujo. Tomás cambió motor a reversa para compensar, el diésel a mezcal gruñó, soltó pistones, pero sostuvo el peso. Las patrulleras, incapaces de seguir en el ojo de la tormenta, se rezagaron. Los satélites suborbitales entraron en cono ciego, el vapor saturaba la banda K. Fue la ventana que soñaban. Alejandro gritó en la radio comunitaria. Fase quinto sol cumplida. Repitan, quinto sol cumplida. En la costa, las fogatas prendidas por jóvenes de secundaria respondieron con destellos de espejo y señales de linterna, un lenguaje de emergencia que sustituía antenas. Camila vio parpadear la colina de El Mogote como un cielo invertido. Sonrió por primera vez en semanas. 5. El filo de la península. A la altura de Bahía Magdalena, el tifón se debilitó, el módulo seguía intacto, aunque su cubierta mostraba abolladuras como picaduras de meteoritos. La madrugada los recibió con resaca fuerte y un mar teñido de plancton luminoso. El reactor flotaba sobre un lecho de estrellas verdes, extraterrestre. Los pescadores de Puerto San Carlos, alertados por las radios de manivela, despegaron un dique blando con panguillas y redes de atún. No era ingeniería, era puro ingenio, pero bastó para meter el coloso a agua somera.
Allí esperaban pilotes de hormigón armado con herrajes reciclados, la cuna Tonatiuh, construida en menos de 3 días. Al primer toque, la base vibró como tambor hueco, el puerto entero sostuvo la respiración. 2 minutos después, el módulo descansaba sobre la cuna sin hundirse. Un rugido colectivo estalló entre mujeres con sartenes, vaqueros con cuernos de chivo y niños con cascos de cartón. Pero faltaba lo más delicado: acoplar el sistema de sales calientes a la turbina de ciclo orgánico que Rocío y los chicos de la facultad soldaban con piezas de camiones. Cualquier error liberaría neutrones desnudos. Mariana, Valeria, una técnica electromecánica de Comondú, y 2 aprendices se metieron por la escotilla, oliendo a metal quemado, sudor y promesa. Pasaron 5 horas que parecieron 5 guerras. Ajustaban válvulas, alineaban intercambiadores, purgaban burbujas y rezaban a Santa Rosa de Lima, patrona extraoficial de las máquinas obstinadas. Afuera, Alejandro dirigía a los voluntarios: enchufar cables de aluminio, tensar torres sobre postes telefónicos muertos, colgar transformadores ex-Pemex rescatados del chatarreo. A las 13:07, un zumbido se filtró por la arena, empezó como siseo, creció a murmullo y acabó en canto grave, un do sostenido que daba hormigueo en las rodillas. Mariana asomó por la escotilla con la cara tiznada, sostuvo el pulgar en alto. El Tonatiuh ardía vivo. Uno a uno, los focos de sodio en el muelle parpadearon y revivieron. Después las bocinas de la primaria. Después el frigorífico de la única clínica. En la sierra, un ranchero vio encenderse su bomba de agua y gritó: «Agua bendita, al cielo». Mapearon al vuelo, 23% de la península norte ya en línea, subiendo. En ese instante, un último dron Serapín, rezagado, apareció por la boca de la bahía, cámara apuntada. «Estrella, todavía vendada», sentenció. Se terminaron las lágrimas. Levantó el viejo fusil neumático, calibró la mira improvisada, disparó. El dardo perforó el fuselaje, el dron cayó al agua como gaviota fulminada. Sobre las ondas, chisporroteó y murió. El muelle entero aplaudió. Tomás, respirando hondo, encendió su radio portátil y sintonizó la frecuencia que Camila sostenía en La Paz. La voz infantil, trémula, sonó clara. «Repetimos reporte, luz en Bahía, luz en Ciudad Constitución, luz en Todos Santos. Papá, dice mamá que la tarde parece mañana». Tomás pasó la radio a Alejandro. El capitán, con ojos agrietados pero relucientes, respondió: «Diles que ahora viene la noche más corta de la historia». 6. Después del trueno. Esa misma noche, una aurora fría iluminó el Golfo. No era fenómeno solar, sino la condensación de sales aún calientes en la atmósfera húmeda. Cinturones celestes surcaron el firmamento sobre Puerto San Carlos. La gente salió apenas con linternas para mirar arriba, comprendiendo que la guerra no había acabado, que la coalición ya elaboraba su protesta, que nuevos bloqueos podían caer. Pero, por primera vez, la península tenía un corazón radiante latiendo bajo su arena. Alejandro se sentó en la borda, exhausto. Isabel se le acercó, puso su frente sobre la de él. «Cada vez que el mar te quita algo, te regresa el doble». «No», corrigió él. «El mar solo devuelve lo que arrebatamos con suficiente necedad». Sobre el agua, el reactor lucía tranquilo, casi humilde, como si no hubiese desafiado a media flota internacional. En su cúpula se reflejaba el fuego de las fogatas celebratorias y, de vez en cuando, el destello de los drones comunitarios. Los niños los habían decorado con banderitas rojas y blancas, inventando una nueva constelación de juguete. Cuando el reloj de la iglesia marcó medianoche con un din eléctrico, primera campanada sincera en meses, el pueblo entero coreó un grito. No era viva, ni victoria, ni libertad, era una sílaba gutural, torpe, pero cargada de alivio, como si las gargantas exhalaran una piedra de 100 kilos. Alejandro volteó hacia la oscuridad donde yacían los restos de la Juana López. Bajó la cabeza en señal de luto. Después alzó la mirada al reactor y, tocando el relicario donde brillaba la vela de sus hijos, musitó: «Bienvenido, quinto sol. Ahora habrá que alimentarte». La travesía continua, dijo el zumbido de las torres. Los cables tensados parecían cuerdas de arpa,
Al rozarlos, el viento componía un himno metálico que se esparcía por los manglares y los médanos. Nadie durmió esa noche, unos lloraban, otros bailaban, otros soldaban nuevas piezas para blindar el reactor. Porque había que defenderlo. Porque la luz recién nacida no debía apagarse jamás. Y mientras la coalición redactaba condenas, mientras satélites reposicionaban sus ojos electrónicos, mientras Bruselas pedía moderación y Washington investigación, en una franja olvidada del desierto bajacaliforniano ardía un fuego que ya no dependía del petróleo, ni de la benevolencia ajena. Era un sol robado, sí, pero también un sol adoptado, como niño que se aferra a la mano de la madre tierra. Cuando por fin el cansancio venció a Alejandro, se acostó en la cubierta húmeda de la María del Mar. Antes de cerrar los ojos, vio el reflejo de la aurora salina en el sextante que Isabel guardaba ahora en su bolso. Sonrió, pensando en la ruta inversa que algún día contarían los corridos, del Golfo al mar abierto, del mar al núcleo, del núcleo a la Tierra, de la Tierra a las estrellas interiores de cada quien. Y así, con el barco balanceándose suave, se quedó dormido mientras la península entera brillaba como faro recién parido. Las noches de la península dejaron de ser un vacío oscuro y quieto, ahora palpitaban con un rumor de transformadores que, a ratos, recordaba el canto lejano de un chapulín. 2 semanas enteras habían pasado desde que el microreactor Tonatiuh 106 HRM tocó la arena reforzada de Bahía Magdalena y encendió la primera cascada de focos. Desde entonces, el sur de Baja California vivía en un claroscuro extraño. Por un lado, la luz recién ganada devolvía a la vida hospitales, pozos y aulas. Por el otro, las sirenas de emergencia ululaban cada madrugada para avisar que la coalición transoceánica apretaba el cerco un poco más. El mar seguía siendo jaula y frontera, y el cielo un tablero de ajedrez plagado de satélites hostiles. Sin embargo, la península no dormía. De Loreto a Guerrero Negro, cuadrillas de electricistas improvisados tensaban nuevos cables de aluminio sobre viejos postes telefónicos. En Ciudad Constitución, estudiantes de ingeniería ensamblaban bancadas de baterías con celdas arrancadas a trolebuses jubilados, y en La Paz, los niños pintaban murales de soles sonrientes sobre muros que antes solo mostraban grafitis de protesta. El lema almohadilla luz para baja flameaba en redes sociales, proyectado en muros con viejos cañones de diapositivas alimentados por dinamos de bicicleta. El zarpazo de la coalición. El 15 de junio a las 3:46, la calma eléctrica se quebró. La patrullera furtiva City Azabeso, gemela de la malograda Seahorse, se descolgó desde el noreste con un cargamento de drones subacuáticos clase Orca Beta. Su misión, infiltrar el estuario y perforar la vasija secundaria de sales fundidas, provocando un incidente radiológico que justificara una intervención humanitaria. Los radares civiles no podían ver tan abajo, pero los viejos pescadores sí olieron la amenaza. El mar, dijeron, olía a cobre quemado. Al mando del dispositivo de defensa improvisado estaba Mariana Morales. Había instalado anillos de detectores piezoeléctricos, fabricados con chips de celulares rotos, a lo largo del canal. Cuando a las 3:52 la primera orca rozó la red de sensores, un destello verde se encendió en la vieja consola de Mariana. En segundos, las alarmas comunitarias despertaron a Bahía, claxon de camiones, cencerros de chivas y sirenas de ambulancias enchufadas recién la semana pasada. Alejandro Vargas reunió un puñado de marineros y corrió hacia el muelle. Allí aguardaba el Virgen de Guadalupe, remendado hasta la médula pero con motor de etanol recién afinado. Subieron a bordo latas de espuma expansiva, redes de acero y 4 sapos trémolo cargados con nitrógeno líquido. El plan era loco, lanzar la espuma sobre el agua para enturbiar la termoclina y obligar a los drones a perder flotabilidad, luego, cebar con nitrógeno las turbinas para congelarles los actuadores. A las 4:15 la primera orca beta afloró, confundida por la densidad. Tomás Gaitán la recibió con un cañonazo de aire comprimido, una lata sellada que estalló sobre la ojiva. El dron se volvió témpano gris y se hundió como piedra. Otras 2 huyeron hacia la boca de la bahía. Rafael Sandoval maniobró para cortarles el paso, mientras Lázaro Paredes, que apenas se curaba de sus heridas, conducía una panga experimental impulsada por batería de litio reciclado. Entre salpicaduras, clavó un arpón eléctrico en la panza sintética de la segunda orca y descargó un pulso que la dejó inerte.
La tercera alcanzó a soltar un torpedo periférico, pero Estrella Hernández se jugaría la maroma imposible, saltó desde el bauprés con un tanque de espuma en la espalda, rompió la boquilla y envolvió la ojiva en un capullo blanco antes de que el explosivo adquiriera presión crítica. El torpedo se hinchó como tamal demasiado cocido y quedó varado en el fango submarino, silbando como serpiente sofocada. El Avisal, al ver perdida la sorpresa, lanzó un mensaje en banda abierta: México tiene 30 minutos para entregar el reactor o será responsabilizado por cualquier desastre. Mariana respondió con voz seca: llegan tarde. El único desastre pendiente es su arrogancia. La patrullera viró al norte, necesitaba permiso de fuego que nunca llegaría. En la ONU, 12 países latinoamericanos habían solicitado sesión de urgencia y el hashtag global estrangulaba a los voceros de la coalición. El pulso del desierto. Pero la península no podía confiarse. El consumo eléctrico subía más rápido que la restitución de cableado. Rocío Galván calculaba picos de demanda que pondrían la red al rojo si no se racionaba. Propuso, pues, la operación Rayo Verde, almacenar energía nocturna en hidrógeno y trasladarla en tanques cilíndricos a los pueblos del Alto Desierto, donde el tendido seguía destrozado. Para ello revivieron la línea férrea Vizcaíno-San Ignacio, muerta desde hacía 40 años. Voluntarios reforzaron rieles, lubricaron ejes y hasta construyeron carros planos con tablones de palma y bogies de camiones mineros. Los motores de las locomotoras habían desaparecido en chatarrerías, sus cascos, sin embargo, servirían de vagones cisterna. La primera caravana, bautizada el Gusano Luminoso, arrancó al amanecer del 21 de junio, tirada no por diésel sino por una locomotora híbrida, 3 motores eléctricos alimentados desde un generador auxiliar ligado a la turbina orgánica del Tonatiuh. Alejandro y Tomás acompañaron el convoy hasta el desierto de Vizcaíno. Temían emboscadas de bandas que traficaban restos de cobre, ahora que el metal valía oro. Pero el desierto, al verlos, se pintó de fuego azul. Las comunidades Conca-AC y Cochimí habían encendido fogatas a intervalos de 5 kilómetros, formando un corredor de bienvenida. En cada parada, mujeres servían café de talega y tortillas humeantes, ancianas daban frascos de sal de mar como amuleto. Tomás juró que nunca vio un amanecer tan verde turquesa como aquel en que la primera descarga de hidrógeno despertó a un viejo pozo agrícola, escupiendo agua dulce tras años de óxido. Huracán Ischel. Y entonces llegó Ischel, un huracán prematuro que los modelos de la coalición habían ignorado por improbable. El 28 de junio, la tormenta tomó fuerza sobre el Pacífico y viró al noreste con la trayectoria de un puñal directo a Bahía Magdalena. Traía vientos de 240 kilómetros por hora y marejada de 7 metros. El reactor podía soportar oleaje moderado, pero una inundación total amenazaba la sala de turbinas. Si el agua salada entraba en contacto con el circuito de sales fundidas, provocaría explosión de vapor y fuga radiactiva. Mariana propuso un blindaje de emergencia, enclavar paneles de contenedores llenos de grava como rompeolas interno y desviar el flujo hacia un estero natural. Hacían falta manos, soldadura y fe. De Mulegé, de insurgentes, de ranchos perdidos en la Sierra de la Giganta llegaron camionetas desvencijadas, repletas de jornaleros. También arribó el padre Benítez con 100 voluntarios que tejieron costales de arena como si cosieran escapularios gigantes. Ischel tocó tierra la noche del 29. Durante 4 horas interminables, Bahía Magdalena se convirtió en un tambor. El Tonatiuh tembló, sus anclajes chillaron como ballenas heridas. Alejandro, encaramado a la sala de control, transmitía lecturas de presión cada 30 segundos a Rocío, que en la base ajustaba válvulas a mano. Estrella y Lázaro, atados con arneses, soldaban placas de acero contra ráfagas que arrancaban lágrimas de los ojos. Una ola se llevó la caseta de bombeo auxiliar, otra hundió el muelle. Pero el muro de contenedores aguantó lo suficiente para que el agua se desviara al estero, reventando mangles y cocodrilos dormidos. A las 3:12, el ojo de la tormenta pasó, el viento cayó súbitamente. En ese silencio denso, Tomás oyó un goteo metálico al interior del núcleo, una válvula de absorción se había aflojado. Si no se sellaba, la presión interna subiría hasta romper la vasija. Sin dudar,
Se deslizó por un corredor inundado hasta un registro de inspección que ninguna criatura sobria pisaría bajo huracán. Cerró el obturador, pero un chorro de vapor le quemó la pierna. Cuando regresó a cubierta, cojeaba, la piel chamuscada, sin embargo, llevaba una sonrisa terca. El changarro sigue prendido, jefe. Ischel se disipó mar adentro sin lograr apagar el nuevo sol. En el tablero global. La gesta ya era contagiosa. Radios comunitarias de Sonora reclamaban un ramal de cables para Hermosillo, estudiantes de Zacatecas pedían planos del turbociclo orgánico para sus minas. Un consorcio guatemalteco ofrecía trueque de café por baterías de litio. En conferencia virtual, la ONU votó 11-4 a favor de establecer una misión técnica que normalizara la energía civil en Baja California, con supervisión latinoamericana y asiática. Estados Unidos se abstuvo, Japón votó a favor, quizá por la culpa del jinete Teshima, cuya desaparición en la plataforma había quedado sin explicación convincente. La coalición, acorralada por la opinión pública, reculó un paso, suspendió acciones ofensivas y convocó a diálogo, siempre y cuando México garantizara que el Tonatiuh se mantendría en modo civil. La Cancillería mexicana, que 2 meses atrás apenas podía enviar notas de protesta, descubrió que medio planeta simpatizaba con el hashtag. Y en una movida sin precedentes, propuso convertir Bahía Magdalena en zona de innovación humanitaria, abierta a científicos y técnicos de cualquier país menos los beligerantes. Luz de cosecha. Pasadas 6 semanas, la península rebosaba actividad casi festiva. Por las noches, desde la estación radiofónica escolar Solcitos FM, Camila y Diego transmitían cuentos leídos con voz temblorosa. La señal rebotaba en repetidores recién levantados y llegaba hasta los pescadores de Bahía Asunción, que devolvían saludos con fogonazos de bengala. Los valles agrícolas plantaron hileras nuevas, ya no solo alfalfa de subsistencia, sino tomates y pepinos para mercados futuros. Alejandro, sin embargo, no se permitía relajarse. Cada mañana inspeccionaba soldaduras, revisaba filtros de grafito, examinaba los cimientos de la cuna Tonatiuh. Un día lo acompañó Isabel, ahora encargada de un comedor para voluntarios. Vieron juntos cómo el rotor principal giraba lento, modulando un zumbido parejo que parecía respirar con todo el desierto. «Cuando esto termine», dijo ella, «¿vas a dejar al mar en paz?» «El mar es celoso», contestó él. «En cuanto me siente flojo, me traga. Así que mejor regreso con respeto». Isabel se rió y le dio un beso que olía a café y a madrugada. Herencia de soles. En agosto, se celebraría la primera feria de energía comunitaria en La Paz. El cartel pintado a mano mostraba a un pescador anciano dando la mano a un niño que sostenía un rayo verde. Mariana impartiría talleres de antenas, Rocío, de turbinas caseras, Tomás, de motor mezcal, cojeando pero orgulloso. Y Alejandro, él prometió simplemente contar una historia, sin adornos, la de un puñado de barcos oxidados que atravesaron plasma enemigo, huracanes y minas para robar un corazón incandescente y traerlo a casa. La víspera de la feria, un amanecer rojo cubrió la península. Las torres de transmisión, alineadas desde San José del Cabo hasta Santa Rosalía, reflejaban la luz como agujas de cristal. Sobre la punta del Tonatiuh, una gaviota se posó, desplegó las alas y dejó escapar un chillido que recorrió todo el puerto. Alejandro estaba en el muelle. Sacó del bolsillo el popote de vidrio donde aún brillaba un grano minúsculo de sal radiante. Rocío le había dicho que era la muestra cero de sales fundidas. A su lado, Camila sostenía el sextante heredado. El capitán levantó el popote al sol naciente. «Mira, hija, esto arde sin humo, late sin sangre y brilla sin permiso de nadie. Pero recuerda, solo vale mientras sirva a todos». Camila asintió. En el horizonte, hacia la punta de Isla Santa Margarita, 2 barcos pesqueros izaron velas nuevas, blanco y rojo, con un sol amarillo pintado en el centro. Irían a alta mar a rescatar más botes varados, a negociar trueques de alimentos, a regar la semilla del atrevimiento. La coalición tal vez volvería. Otros huracanes llegarían. La península, lo sabían, seguiría siendo un filo vulnerable entre 2 océanos. Pero la experiencia de robar un sol y hacerlo florecer ya nadie la podría borrar.
Era parte de la memoria del agua, del viento y de la obstinación humana. Aquella noche, mientras los generadores modulaban una canción casi orgánica en 60 Hz, las calles de La Paz se iluminaron con faroles hechos de conchas marinas rellenas de LEDs, todos alimentados por el reactor. En cada esquina, improvisados tríos tocaban guitarras afinadas y algún niño ensayaba pasos de baile sobre el asfalto caliente. Y allá, en la cubierta de la María del Mar, Alejandro miró el cielo limpio, susurrando una promesa silenciosa al Golfo de California, que, mientras quedara un tramo de cable por tensar o un foco por encender, él y los suyos no bajarían los brazos. Porque la oscuridad no es el opuesto de la luz, sino su deuda, y los pescadores del quinto sol pensaban pagarla, ola tras ola, chispa tras chispa, hasta que la península entera se reconociera en un espejo de claridad.